Dios le bendiga a mis hermanos y mis hermanas en esta noche. Bienvenidos una vez más a este lugar. Damos gracias al Señor por su presencia. Damos gracias al Señor por darnos la vida, la salud y la oportunidad que tenemos de congregarnos. Hoy empezamos una nueva serie de estudios bíblicos. Amén. Vamos a comenzar, pero no en el Nuevo Testamento. Vamos a irnos al Antiguo Testamento el día de hoy. Vamos a ver un maravilloso libro como es Ruth. Ruth capítulo 1, por favor. Hoy vamos a hacer la introducción al tema y vamos a comenzar de una vez a desarrollar los primeros versículos del capítulo 1 de este maravilloso libro de Ruth, Antiguo Testamento. Y quiero que usted me siga en la lectura que vamos a realizar primero, antes de hacer el estudio pertinente del día de hoy. Hace 8 días tuvimos una hermosa semana de clamor. Terminamos el libro de los Filipenses. Hace 8 días orábamos, como ya les dije, y hoy comenzamos una nueva serie de estudios alrededor del libro de Ruth. ¿Está usted listo en Ruth capítulo 1? Después de Jueces, Ruth capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios. La leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del 1 al 13. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y él de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Le invito a que oremos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es alimento para nuestra alma. Ella es fortaleza para nuestras vidas. Te pedimos en esta noche que a través del estudio de tu palabra tú nos hables. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe por el buen camino para hallar la riqueza de la verdad gloriosa que tu palabra hoy tiene para nosotros. Te pedimos, por favor, que podamos trazar bien la palabra de verdad, que podamos entenderla, comprenderla. No permitas que caigamos en errores humanos o en interpretaciones meramente superficiales, sino que tu palabra, por favor, te lo pedimos, Padre, halle cabida en nuestras vidas y nos cambie, nos transforme, nos muestre a Cristo y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces ha leído usted Ruth? Completico. Algunas veces de seguro, o quizá ha escuchado predicaciones alrededor de este libro precioso que el día de hoy quiero que comencemos a estudiar, donde vamos a desarrollar versículo por versículo y capítulo tras capítulo
el contenido y la esencia de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros el día de hoy. El autor de este libro, vamos a comenzar teniendo una leve introducción alrededor de este maravilloso libro de Ruth, y vamos a decir que Ruth fue escrita por alguien desconocido. No se dice y no hay certeza de quién. Algunos lo atribuyen a Samuel, pero al no haber ninguna referencia mayor, pues queda, digamos, como en el aire un poco al respecto. Se dice que fue Samuel por algunas cosas que aparecen durante el capítulo 1, 2, 3 y 4, más o menos en la mitad, donde se describen algunas cosas, y particularmente fue escrito en la era de los jueces. Eso lo vemos en el primer versículo donde hemos leído. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahora, los jueces, al respecto de esto, es interesante ver que si bien la historia se da durante este tiempo de los jueces, parece ser que en la mitad del libro se nos habla o se nos explica en un versículo, particularmente el 22, sobre algunas costumbres que había en el pueblo. Y hacia el final se habla sobre el tiempo de David. Por lo tanto, hay dos teorías al respecto. La primera, que posiblemente la historia se comenzó a escribir cuando se vivió, pero fue terminada o perfeccionada en los tiempos de David, más o menos cuando Samuel ya estaba. Recuerde que cuando David es ungido por Samuel, pues la única manera de entender esto es que ya David hubiese sido rey. Por lo tanto, al hacer aquí mención de David en el libro de Ruth, pues la historia, aunque se da en los jueces, realmente parece ser que se termina o se perfecciona cuando David ya es el rey. Ahora, respecto a esto, el versículo clave alrededor de lo que nosotros vamos a ver está en el capítulo 3, versículo 18. Vaya conmigo, por favor, a Ruth 3, 18, que dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Obviamente, uno de los versículos que más conocemos de Ruth es ¿cuál? ¿Cuál es un versículo que nosotros sabemos de memoria acerca de Ruth? O cuando hablamos de Ruth se nos viene a la mente: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero ese es, claro, uno de los fundamentos o columnas del libro. Pero hay algo hermoso en este versículo 18, pero obviamente hoy todavía no vamos a llegar allá. El asunto aquí se trata de redención, y está en las manos de un hombre que vamos a ver más adelante quién es. Y este hombre va a tomar el caso de redención de Ruth en sus manos y lo va a llevar a cabo hasta el último de sus intentos, hasta que él lo vea concluido. Hermanos, la idea es que Ruth pueda descansar en los brazos de aquel que va a ser su redentor. Esto es precioso, porque si bien toda la palabra de Dios debe ser inspiración para nosotros, para encontrar un reflejo de lo que nosotros podemos llegar a ser, encontrar palabras de aliento, estrategias, es más, a veces símil de lo que nosotros, de maneras en que nosotros podemos actuar, el libro de Ruth, entre muchos otros, no resalta al hombre, resalta la obra redentora de Cristo. El libro de Ruth es una hermosa y maravillosa figura de lo que significa a Jesucristo como Salvador, como Señor, el Redentor en quien podemos descansar, el Redentor en quien podemos disfrutar de su amor, su misericordia, su gracia. El tema alrededor de Ruth va a ser una palabra clave, y es el pariente redentor. Téngalo muy en cuenta, porque sobre todo en los primeros capítulos va a desarrollarse muy de cerca esta frase de el pariente redentor. El libro de Ruth es un libro corto. ¿Cuántos capítulos tiene? Solo tiene 4. Solo son 4 capítulos. Pero es un libro que ha sido de bendición durante toda la historia de la humanidad. Ha impactado en todos los niveles
de sociales y en cualquier sitio donde ha sido leído y estudiado, ha impactado a las personas, porque Ruth contiene una hermosa historia de amor, de romance, una historia preciosa de una buena letra, una buena escritura. Es un relato feliz acerca de personas que viven durante un periodo de tiempo que es difícil. Es el periodo del libro de los jueces. Pero que esta hermosura y esta excelencia de la historia de Ruth es a tal punto que, a pesar de ser vivida en este periodo tan difícil de los jueces, debe llegar hoy a la vida y a los oídos de cada creyente para mostrarnos la verdad de la palabra de Dios y decirnos a nosotros mismos cómo este amor supera los obstáculos y cómo más allá el amor de Jesucristo nos redime, el amor de Jesucristo nos cambia. La historia de Ruth es una historia, ya lo habíamos dicho, de amor. Ella es de Moab, es moabita, y revela el amor puro, el amor apasionado, revela el apego intenso entre Ruth y Noemí. Revela cómo el amor verdadero, aún a pesar de la propia suerte y del fin que se quiera tener, sobrepasa todos estos inconvenientes. Es más, revela cómo una gentil, porque aunque Moab era relativamente cerca al pueblo judío, no pertenecía. Y cómo Ruth nos va a narrar que una mujer gentil pasa a ser nada menos y nada más que parte del linaje del mismo Cristo. Esto es hermoso y me estoy adelantando un poco, pero es hermoso porque ya desde aquí la historia de la iglesia comienza a ser trazada cuando ya no hay ni judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre. Es más, ni hombre ni mujer, como en esa cuestión de despreciar o de separar, sino que todos somos iguales delante del Señor. Aún allí ya vemos los primeros vestigios desde el comienzo de la historia acerca de lo que ha de ser la redención de Cristo y lo que ha de ser la iglesia, porque la iglesia es eso hoy. Ya no hay razas, ya no hay peculiaridades, se ven y encontramos en los hechos comunes de la vida cómo se ponen en práctica. Vemos también el cuidado especial que Dios tiene de cada una de las personas que son protagonistas y de cada uno de los hechos que vamos a ver. De alguna manera debemos entender que Dios está detrás de todo esto, orquestando minuciosamente el desarrollo de cada uno de los eventos que vamos a encontrar en este precioso libro de Ruth. Vamos a encontrar cómo Dios, desde nuestros más pequeños intereses hasta lo más grande, nos alienta a confiar plenamente en Él. Demostrando así la providencia de Dios, cómo actúa ella en nosotros, cómo se exaltan los valores familiares, cómo se exalta la relación del amor verdadero. Este libro de Ruth nos va a hablar sobre los obstáculos que tiene un amor y cómo los supera. Obstáculos raciales y religiosos, de dos corazones que fueron unidos en amor, dos corazones que fueron unidos a pesar de estas diferencias. Alguien habló acerca del libro de Ruth como un laboratorio donde se pone a prueba y se demuestra que la característica humana más providente es el amor, porque resalta en cada una de sus palabras el nivel de amor tan grande que se ve y cómo la mano de Dios está detrás de cada uno de esos eventos, porque es lo más hermoso que vamos a encontrar. Ahora, la palabra amor es curioso porque solamente aparece una vez. Todo el libro habla del amor, pero el amor solamente se menciona una vez cuando Ruth dice que ama a Noemí y que no la va a dejar. Pero vemos desde el comienzo hasta el final una maravillosa alusión a este sentimiento maravilloso, un gran romance a través del amor. Y como, mis amados hermanos, mi iglesia, les cuento, esta historia denota el amor de Dios por la humanidad, el amor de Dios en la actualidad. Yo he tenido la oportunidad de leer un poco acerca de la redención, no tanto como quisiera, no soy un experto, digamos, teólogo al respecto,
Pero cuando uno lee a ciertos autores acerca del concepto de la redención, se encuentra con una especie de rigidez o frialdad, donde solamente hay un contexto en el que hay una transacción legal, donde el que estaba imputado de aquel pecado, en este caso, o aquella acusación, es saldado su deuda o su cuenta por gracia y por misericordia. Pero algunos autores lastimosamente muestran la peculiaridad de esto desde un punto de vista meramente como una transacción, como que usted está aquí, usted es el malo, yo soy el bueno, yo hago esto por usted y listo. Cuando leemos a Moisés, cuando leemos a Sansón, cuando leemos a Samuel, vemos el tema de la restauración, el tema de la redención, pero ellos lo muestran un poco más frío, más impersonal. Cuando leemos acerca de la redención en el Antiguo Testamento y leemos a todos estos autores, a José y a todos ellos, y cómo cada uno de ellos realmente son figuras de Cristo, algunos de ellos pueden ser tomados con cierta firmeza, como muy lejanos. Pero cuando leemos a Ruth, ¿sabe qué vamos a encontrar? Amor, el ingrediente necesario para que la transacción de justificación y redención sea dada a nosotros, no solamente desde el punto de vista jurídico de que tú eres acusado y ahora ya no lo eres, y por gracia a un lugar en donde realmente solo por amor podamos contemplar con ojos de agradecimiento aquel trato que el Señor ha tenido con nosotros de redención. La salvación no es algo donde simplemente pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario nuestras deudas. Cuando veamos todo el libro de Ruth, vamos a entender que la redención es un acto de amor. No es impersonal ni lejano, es un acto de amor real. Y frente a eso, la historia de Ruth y Booz, que es el hombre también de quien hablaremos, van a mostrarnos cómo el amor hace parte de este aspecto de la redención. Mire, mi hermano, la salvación, alguien que leía al respecto decía, es como una intriga de amor, porque primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es lo maravilloso de la salvación. Muchos al respecto de este tema han escrito una cantidad de cosas sobre la transacción que se refiere a la salvación, pero definitivamente eso se trata de amor. Hermanos, hermanas, la salvación es una cuestión de amor, y es un amor inmerecido, sí, pero es un amor que por gracia hemos recibido. Ya lo dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ay, mis hermanos, vamos a ver el lado amoroso de la salvación en el estudio del libro de Ruth. Creo que la salvación debemos entenderla como realmente lo que es. Yo soy pecador y necesito ser salvado, y Él en su misericordia y solo por gracia ha venido a mi encuentro, y Él lo ha hecho posible. Jesucristo, a través de su sangre preciosa, que me ha lavado y Él me ha escogido. Pero hay una cuestión de amor aquí, hay una cuestión de entrega en esto. Hay una cuestión en donde vamos a ver que la iglesia ha sido amada por el Salvador. Ya decíamos que Ruth es un libro bastante pequeño, ¿no? Es bastante corto, solo tiene 4 capítulos. Pero es tan importante porque se revela el objetivo, o más bien la importancia de que Cristo viniera aquí en la tierra, de que a pesar de quizá no ser la única historia que se vivía en ese momento, habla acerca de lo que Cristo ha de hacer en medio de nosotros. Sin este libro sería imposible relacionar a Cristo con su genealogía. Recuerden que ya dijimos que Ruth y Booz aparecen en la genealogía de Cristo, junto con Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab?
la ramera también. Este eslabón es importante porque desde el Génesis hasta el final nos va a conducir a la gloriosa historia de la redención por medio del nacimiento de Cristo y posterior crucifixión de Él. Nos va a llevar desde Belén, donde esta historia se da curiosamente, hasta la misma cruz de Cristo. Nos va a llevar desde aquel campo donde había sido trigado estos frutos que vamos a ver más adelante, hasta el lugar donde Cristo es crucificado y puesto a favor nuestro para salvación de nuestros pecados. Nos va a llevar desde el trono de David hasta ese día glorioso, cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo se va a sentar en ese trono. Y esto es muy importante para nosotros como iglesia. El tema de la redención. De eso hablábamos en algún momento ya hace un par de meses, o más bien ya hace un par de años atrás. Hablábamos sobre el concepto de la redención, donde el pariente redentor entra en acción. El pariente redentor toma acción en este asunto y se convierte en algo muy importante, porque fue presentado esta figura desde el Levítico y en Deuteronomio sobre el pariente redentor, pero solo en Ruth encontramos un relato de lo que verdaderamente significa ser un pariente redentor. Eso fue dado desde mucho antes, pero es curioso que solamente hasta Ruth podemos entenderlo plenamente. Y es una palabra que luego vamos a desarrollar ahora, es la palabra Goel. Goel. Respecto a esto, tenemos que entender que esta figura era importante dentro de la redención, porque sin un pariente redentor no podían ser restaurados su honor, su nombre, su posteridad, su futuro y sus posesiones, su propiedad. Y mucho menos podemos entrar en este tema sin intentar entender lo que realmente significaba en este momento un pariente redentor, porque si no entendemos esa figura, entonces quizá el que vamos a hablar sobre la salvación no va a ser igual. Mi hermano, frente a todo esto vamos a encontrar que solo Dios nos puede redimir, y era necesario para eso que Dios, en este caso el Hijo, se hiciese hombre. En Filipenses leíamos la condición de él de humillación, en donde él, siendo quien era Dios, tomó forma de hombre, con un solo objetivo: redimirnos. Y aquí vos es la figura del pariente redentor, que es el que llega a redimir, y que la necesitamos entender para poder comprender la obra de expiación de Cristo a favor nuestro. Y es donde Dios mismo se hace carne, viene aquí, derrama su sangre, y a partir de allí hay un instrumento de perdón para que nosotros encontremos salvación y perdón por medio de la fe. Bueno, no solamente en Ruth vamos a encontrar todo esto que ya hemos hablado, sino que también vamos a darnos cuenta del estilo de vida que llevaban, cómo era la economía, cómo era el comportamiento aproximado de estos momentos de la historia. Y es hermoso encontrar cómo si en el día de Pentecostés hay una línea que separa la ley de la gracia, vamos a encontrar cómo en Ruth es una historia completamente de gracia, porque el tema allí principal alrededor de la redención habla solo de la gracia hacia una mujer que, recordemos que no era judía, era gentil, y cómo esa gracia que antes, cómo la ley que podía condenarla, ahora por gracia la acepta, ahora por gracia la trae bajo las alas del Señor de Israel. Le permitió entrar a una comunidad que estaba cerrada por leyes y le permitió ser parte de ella. Cuando leemos en Deuteronomio, decía que no entraran ustedes ni moabita,
ni nada de eso en la congregación del Señor. Así es que por ley ella estaba excluida. Pero hay una historia de gracia que la añade. Yo creo que usted ya se va dando cuenta hacia dónde nos está llevando esto. Cómo esta historia de amor la añade y cómo hay la intervención de Dios que en su divinidad y en su amor hace que cada uno de sus pasos la conduzcan hacia esa redención, hacia esa gracia. Esta historia es hermosa porque este concepto lo aterriza a nuestras propias palabras. Es más, casi que podríamos identificarnos nosotros mismos con la historia de Ruth. Casi que podríamos vernos sumergidos en la historia, no solamente por su calidad de narración, sino porque se narra en ella nuestra propia historia de redención. Entonces es hermoso entender cómo Ruth comienza hablándonos al respecto y cómo ver en aquel gran espejo del que hemos hablado, ¿no? Exponernos delante de aquel espejo. Y si bien la ley puede señalarnos y hacernos pecadores y llevarnos a entender que necesitamos de Cristo, entonces ahora su gracia nos añade. Porque no solamente se queda en la condenación diciendo, hey, tú la has embarrado, tú no puedes. La ley es importante porque nos hace ver quiénes éramos, pero la gracia nos justifica y nos salva. Y en definitiva lo que el libro de Ruth nos va a hablar. Ahora, frente a esto vamos a entender que en definitiva el autor, el director más bien de esta historia es Dios mismo. Su providencia, su amor, sus ordenanzas, su ley. Y a pesar de ser una historia orquestada y dirigida por el mismo Dios, habla sobre lo que somos nosotros, sobre la familia, sobre el amor, la pareja. Habla sobre el pueblo, la identidad. Habla de cómo es la historia de aquel que vino a morir en una cruz por nosotros, porque recuerde que habla sobre la misma familia de él. Y vamos a encontrar ejemplos de fe, paciencia, humildad. Y en cada uno de estos hechos vamos a hallar por naturaleza cómo Dios actúa para hacer que nosotros lleguemos a conocer y a hacer su perfecta voluntad. Es básicamente hacia donde debemos llegar. Y cómo cada una de esas cosas que Él hace es solamente parte del plan de redención de Cristo. Hay muchas maneras de dividir a Ruth. Son 4 capítulos y cada uno de ellos habla de unas cosas en particular. Algunos lo podrían dividir por lugares, porque curiosamente cada parte del libro, cada capítulo se desarrolla en un lugar específico. Algunos lo desarrollan por providencia de lo que Dios está haciendo, pero particularmente nosotros lo vamos a dividir en la decisión de Ruth, el servicio de Ruth, el descanso de Ruth y la recompensa de Ruth. Y sin más preámbulo, mis hermanos y mis hermanas, vamos a comenzar este precioso capítulo de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Entonces en el versículo 1 de Ruth se nos narra que Elimelech salió de su pueblo, de su nación, y fue llevado a los campos de Moab. Y dice la palabra que allí murió. Y dejó 2 hijos. Uno era como Malón y otro era como Pelión. Bueno, realmente era Malón y Pelión. Y dice la Biblia que también murieron. Así es que Noemí decide regresar a su hogar. Pero no está sola. Tiene a 2 mujeres con ella. Pero solo una de ellas la seguirá hasta el final y es la protagonista principal de este libro, donde Ruth vemos que hasta el final acompaña a Noemí. Y bien, el capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces ya dijimos que esta historia se desarrollaba ¿en qué tiempo? El tiempo de los jueces.
Cuando usted tenga la oportunidad de leer o de recordar, si usted ya lo ha hecho, de cómo era este tiempo de los jueces, se va a encontrar el nivel de degradación moral, social, política, religiosa y sobre todo espiritual en la que cayó el pueblo. Eso fue un desbarajuste, eso fue una perdición total para el pueblo. Y los eventos que se registran aquí se dan en ese momento. Degradación, violencia, cada quien iba por su lado, no hay nada más que hacer, degeneración espiritual, todo eso en un oscuro momento de la nación de Israel. Este periodo comienza cuando Josué muere. Josué muere, así es que el pueblo pide que se levanten líderes y empiezan los jueces. Y va hasta el tiempo de Samuel, que es cuando es nombrado los reyes. Este periodo duró aproximadamente 400 años. ¿Ustedes se imaginan? 400 años de depravación, de generación, donde no había realmente un objetivo, donde las personas perdieron su norte. Pues aquí, en ese momento de la historia, es donde se da el hermoso o la hermosa historia de Ruth. Piensen esto: el pueblo de Dios está cautivo en Egipto y Dios actúa para sacarlos de allí. Dice la Biblia que con mano fuerte y poderosa los saca de allí y los mete al desierto. Ya sabemos todo lo que hay alrededor de esto, con el único objetivo de que ellos puedan entrar a la tierra prometida. ¿A dónde quería que Dios los quería llevar? A la tierra prometida. Escuche esto: Él los quería llevar allá. Parece ser que todo iba bien. Imagínense, hay un Dios que con mano fuerte y poderosa, con hechos milagrosos y con cosas sobrenaturales, me saca de allá para que no sea más esclavo. Obviamente me mete en un tiempo de purga, si podría usar yo esa palabra, o de zarandear al pueblo para encontrar realmente lo importante, y con el objetivo era de llevarlos a la tierra prometida. Y la idea era que ellos llegaran a esa tierra prometida, pudieran cultivarla, pudieran cosechar, vivir de ella, disfrutarla, adorar a Dios y hacer como los cuentos de hadas, comer perdices y ser felices. Todo parecía indicar pues que iba bien, porque pues Dios encamina todo para que sea de esa manera. Pero hay algo que ocurre, y es que no pasa nada de eso. ¿Por qué? Porque encontramos la historia de Ruth en medio de un tiempo de total oscuridad para el pueblo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió? Que aquello que con lo que debían haber salido, con aquello que debían haber entrado y vivido, ahora es una completa oscuridad. Quiero que pase una hoja en su Biblia hasta el último libro, el capítulo de Jueces. Solo debe voltear la Biblia. Y quiero que lea el versículo 25 del capítulo 21. Es el último versículo de Jueces. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Empieza uno como a pensar: ok, ya vemos de qué se trata. Sin duda alguna, cuando Booz, que es el otro protagonista del libro, vive en este momento, pues conoce a los jueces. A muchos de ellos los conoce. Vive con ellos, de seguro era amigo de alguno de ellos. No, pues la Biblia realmente no da muchos detalles, pero al estar en este momento de seguro lo hacía. Y el libro de Ruth se da en un momento de periodo de inmoralidad tal que en medio de esas circunstancias oscuras sale un haz de luz para decir: bueno, parece ser que no todo está perdido. Es una historia hermosa porque a pesar de ser un periodo difícil, había corrupción, estaban subiendo el IVA, se robaban la plata del gobierno.
el pueblo estaba dividido, etcétera, etcétera, etcétera. Son religiones por todos lados, cada quien haciendo lo que mejor le parece. Pues aún en medio de esa historia de confusión, una luz brillante sale en medio de la oscuridad para darle esperanza al pueblo y para que nosotros hoy comprendamos cómo Dios actúa y cómo Dios se mueve alrededor de eso. Alguno de los autores que estuve leyendo para poder entender un poco este libro y ahondar en él, hablaba de que esa es la manera en que Dios escribe. Wow, sí y amén. Esta es la manera en que Dios actúa. A mí me encanta, ustedes saben que me encanta la fotografía. Y una de las cosas que uno busca en la fotografía es contrastar para que las cosas resalten. Y una de las mejores cosas que uno hace en fotografía, sobre todo de estudio, es colocar algo muy brillante o iluminado, o en este caso a una persona, por ejemplo, de tez blanca, contra un fondo negro u oscuro. Eso también lo hacen en publicidad. Colocan un fondo negro y escriben letras blancas. ¿Cuál es el objetivo? Contrastar, separar, hacer que resalte. Pues déjeme decirle que esa es la manera en que Dios escribe en la historia de la humanidad. Aún en el medio del pecado, que lo relacionamos con la oscuridad, las letras en blanco y aún brillantes del Evangelio de Jesucristo son escritas para salvar al hombre. Maravilloso. Es precioso ver cómo el Señor, a pesar de todo eso, escribe en el panorama completo de la historia de la humanidad un plan maravilloso y perfecto para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces vemos aquí cómo Ruth revela el hecho de que a cualquier persona, a pesar de ser joven, porque Ruth era joven, quiere decir que sí es posible vivir para Dios. Sí es posible vivir para Dios. Bueno, si es que quiere vivir para Dios. Fíjese usted que dice la palabra que hubo hambre en la tierra. En tiempos de Jeremías hubo hambre. En tiempos de José hubo hambre. Y muchos más, pues en un total de 13. Y lo interesante dentro de esto es que normalmente estas hambres venían precedidas por un juicio de parte de Dios. No le estoy diciendo a usted que el hambre siempre necesariamente habla del juicio de Dios, pero de alguna manera estos días sombríos y oscuros estaban precedidos por este tipo de situaciones. Ahora, es importante entender lo que el versículo 2 nos dice. Léalo conmigo, versículo 2 del capítulo 1 de Ruth. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces Elimelech, este hombre de Belén de Judá, decide salir de esa tierra e irse para Moab. Iba con su esposa y sus 2 hijos. Ustedes saben que en la Biblia es importante el significado de los nombres, ¿no? Es curioso porque Belén significa ciudad de pan, o casa de pan, mejor. Básicamente era como decir, es una panadería gigante. Y en una panadería nunca falta el pan. O sea que de alguna manera el contraste aquí es que Belén, ciudad o casa de pan, se quedó sin pan. No había pan. Y Judá, porque dice que era de Belén de Judá, significa alabanza. Entonces es hermoso porque aquí hay un hombre que vive en Belén, la casa del pan, en el lugar de la alabanza, que era Judá. Wow, ese es un lugar maravilloso para vivir. De hecho, uno puede decir, ve, pues cambiémosle el nombre a la iglesia y pongámosle casa de pan. Bueno, obviamente, más bien le pondríamos panadería tal o tal, ¿no? Pero este hombre tiene que salir de allí e irse a vivir a Moab. ¿Por qué? Porque había hambre en su propia tierra. Ahora,
Realmente no podemos culpar a Elimelech de esta decisión, porque si hay algo importante es que uno no debe tener, digamos, restricciones a la hora de querer proveer a su familia. Su casa tiene hambre, su familia tiene hambre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos muriendo de hambre? No, pues debemos buscarlo. Pero hay un problema. Lo que sí no justifican, y la mayoría de autores a los que estuve leyendo, no justifican el hecho de que Moab fuera el lugar escogido por él para irse allá a vivir. O sea, está bien, vete a buscar una mejor vida, pero tenía que ser a Moab, tenía que ser allá. ¿Por qué? Porque este lugar marcó el desastre para su familia. Mi hermano, frente a eso ya nosotros podemos empezar a aplicar a la palabra que estamos leyendo a nuestras propias vidas. Piensa en esto por un momento, cómo Jesucristo dice que nosotros debemos tomar la cruz, ¿no? Y seguirlo. Pero algunos, por el contrario, ¿qué quieren? Dejarla o evadirla. O peor aún, cambiar de lugar a ver si así se arreglan las cosas. Muchas personas han llegado a la congregación en busca de ayuda. Algunas de ellas creyentes, otros lo que llamamos simpatizantes, y otros totalmente personas que no han conocido del evangelio. Y muchas de ellas, cuando uno conversa con esas personas, se da cuenta de sus problemas y cómo muchos de ellos han intentado huir de sus situaciones. El creyente no está llamado a huir de sus situaciones, porque huir de las situaciones no es arreglar las cosas. Ahora, lo que sí parece ser que ocurría acá era que, a pesar de Moab habitar y vivir en este lugar, no confiaba mucho en Dios. Recuerde que esta era la tierra prometida que el Señor les había prometido. Valga la redundancia allí, el juego de palabras. Es la tierra que Dios les ha dado para que vivan donde fluye leche y miel, y ahora se están muriendo de hambre. Mi papá, ustedes saben que él usa mucho este tipo de frases, y él tiene una que la llevo grabada conmigo, y dice: no hay peor cosa que vivir en la tierra prometida y estar muriéndose de hambre. Es muy interesante que Moab es mencionada en la palabra, especialmente en el Salmo 108, versículo 9, y se refiere a ella como Moab, la vasija para lavarme. ¿Qué era Belén? La casa de pan. ¿Y esto qué era? La vasija para lavarme. ¿Qué es más importante en términos nuestros? La casa de pan. Porque lo demás, ¿qué era? Una vasija para lavarme, la coca de la cocina o el lavabo. Así es que, respecto a esto, un hombre toma la decisión de salir de la casa de pan para irse al lugar de la vasija donde se lavan. ¿Ha escuchado usted esta historia antes? Yo sí, y la veo uno reflejada en cientos de personas que se van de la iglesia o dejan al Señor por irse allá. Y sin duda alguna, cuando leemos esto, tenemos que pensar en el hijo pródigo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Le pidió a su papá lo que le correspondía y fue y se lo gastó allá, en una ciudad de perdición. Fue y se degradó al punto que le tocó alimentar marranos, algo que para ellos era inconcebible. Se fue a comer con los cerdos. Después de estar en la casa del pan, se fue a comer con los cerdos. Y no solamente de la vida del hijo pródigo. Aquí lo estamos viendo en Ruth. Hay una familia pródiga que se va al extranjero. Toda persona que se va del lugar donde Dios le ha puesto es un pródigo en lugar extranjero. Ahora, déjeme decirle que van a pasar dos cosas en ese lugar extranjero. Cuando usted es pródigo en un lugar extranjero, pasan dos cosas. La primera es que Dios lo va a tratar. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo le tocó cuidar marranitos? Tuvo que ser tratado con lo más duro que él de seguro hubiese soportado. Lo segundo que pasa después de ser tratado el hijo pródigo, ¿sabe qué es? Es que el hijo tiene que regresar, pero no para ser juzgado ni condenado, para ser perdonado. Mirá lo que pasó al hijo pródigo.
Y Dios siempre va a recibir al Hijo de Dios. Dios siempre lo va a recibir. Sobre todo cuando Él viene después de ese tratamiento en el que ha entrado de una disciplina merecida, Dios lo va a recibir. Ahora, el otro significado, el nombre Elimelech. ¿Sabe qué significa? Impresionante. Significa mi Dios es rey. Y Noemí significa placentera, agradable. Entonces, de alguna manera, imagínense esta historia. Allí están, mi Dios es rey y placentera y agradable juntos, dispuestos a salir de aquel lugar en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos, en búsqueda de un mejor lugar. No hay mejor pareja, no hay mejor lugar. Ahora, busqué el significado de el nombre de sus hijos y ese sí estuvo como feíto, como maluquito. Malón significa enfermo. No le va a poner a un hijo así, ¿no? Por favor. Malón. Y Kelión significa enclenque. Entonces, mi Dios es rey y agradable, salen con enfermo y enclenque en búsqueda de una mejor vida. Y estas circunstancias adversas los llevan a buscar una mejor situación. Ahora, es curioso porque aún Noemí ve el lado positivo de las cosas. Y por alguna razón ellos se quedan viviendo allí. ¿Cuántos años viven allí? 10 años. ¡Wow! 10 años. Dice que estas personas eran efrateos de Belén de Judá y entraron en los campos de Moab. Mire, ahí hay un problema. Ahí hay un problema que hayan hecho eso. Pero no solamente entraron allí, sino que se quedaron viviendo. Y como dijimos anteriormente, lo hacen durante 10 años. Ahora, ellos estaban en un país extranjero. Y ahora tienen que tomar la decisión de regresar a casa. Vamos a mirar el versículo 3, por favor. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. O sea, no era suficiente haber salido de su casa, no era suficiente ir a morar a Moab, sino que ahora Elimelech se muere. Entonces, mi Dios es rey, nombre maravilloso, por cierto, muere. Es hermoso porque, bueno, para muchas culturas el nombre es muy importante. Quizás en nuestras culturas latinoamericanas y eso, el nombre es importante, pero no es tanto. Pero en este momento lo era. Cada vez que hablaban de Elimelech, resonaba el hecho de que él era, mi Dios es rey. Pero muere y deja a su esposa con 2 hijos. Recuerden que dijimos que iban a ser castigados en un país extranjero, ¿cierto? Porque eran pródigos. Aquí comienzan sus problemas. Siga conmigo el versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Orfa significa sierva. Bonito. Una persona que sirve. Pero el de Ruth significa hermosura. Bueno, me adelanto un poco a la historia de amor que vamos a mirar en los próximos estudios bíblicos, pero definitivamente parece ser que Ruth era bonita, era físicamente agradable, era bonita, era bella, y no solamente eso, sino que su carácter también lo era. Y no solamente eso, sino por otro relato vamos a ver que ella era fuerte, y esa fuerza pues tiene que ver también con lo físico, pero de alguna manera tiene que ver más como lo que nosotros llamamos que no se le arrugaba a nada, que era para las que sea, porque era una mujer de acción, era de armas tomar, y luego lo vamos a entender. Nada le quedaba pequeño. Pero hay una palabra que debemos usar para describirla particularmente: encantadora. Una persona encantadora. ¿Ha conocido a usted una persona encantadora? Ay, es rico conversar con ellos, es rico ser amigo de ellos, es agradable tenerlos cerca. Pues la palabra de Dios, por todo lo que podemos leer,
podemos resumir que Ruth era encantadora, inteligente, una personalidad maravillosa, y era bonita físicamente. Y lástima que no hayan hoy solteros, sobre todo los chicos, porque esto es importante. Era una persona que tenía el conocimiento de Dios. Ay, entonces ¿cómo hago yo para escoger novia? ¿Con quién me casaré? Ahí está. Ahí hay una luz de cómo deberíamos actuar. Versículo 5. Y murieron también los dos. ¿En serio? Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces Noemí, que era placentera, no solamente había enviudado, se había muerto su esposo, sino que sus dos hijos, Malón y Kelión, es decir, enfermo y enclenque, eso parece una historia de los 7 enanitos, ¿no? Enfermo y enclenque también se mueren. ¿Se acuerdan que dijimos que iban a ser castigados en un país extranjero? Ambos jóvenes mueren. Y ahora no solamente está Noemí de viuda, sino que ahora hay dos mujeres más viudas. Tenemos a un trío de viudas. Ay, mi hermano. Entonces Noemí sale a los campos de Moab, después de que deja a Belén, y sale con 3 hombres, su esposo y sus 2 hijos. Pero cuando acaba, solamente queda ella y 2 mujeres, viudas y extranjeras, para acabar de componer. Yo siempre he dicho que uno es alguien en su país, uno afuera, no, muy difícil. Y buscar una ciudadanía extranjera son años y muchos requisitos. Más, es mejor haber nacido ahí, pues, con decirle todo. Ahora en este momento era peor el asunto. Después de la muerte entonces de los 2 hijos, Noemí idea un plan y dice: me devuelvo para mi tierra. Había una serie en los 80 que se llamaba Dejémonos de vainas, y decía la empleada del servicio: agarro mis corotos, agarro mi hijo y me voy para mi pueblo. No recuerdo el nombre del pueblo, cómo era, no lo recuerdo. Aposentos Tuta. Aposentos Tuta era el nombre del pueblito donde ella decía. Entonces Noemí dice: me voy a regresar. Y vamos a leer versículos 6 al 10, donde vamos a ir hacia el final del día de hoy. Entonces 6 al 10 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Dios nuevamente bendice la región de Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo regresa sus ojos a Dios. Entonces Noemí oye estas noticias. Cuando uno está en el extranjero, con los que he hablado, yo he estado un par de veces, no mucho, un par de veces, y hay algo curioso, y es que cuando uno está allá afuera se interesa de lo que pasa con mi tierra. Entonces busco los canales de acá, busco las noticias de acá, porque quiero estar enterado de lo que pasa con mi tierra, mi país. Pues parece ser que Noemí, que no tenían ni televisión, ni internet, ni nada de eso, pero le gustaba preguntar: ¿qué has oído de? Si se daba cuenta que venían viajeros o personas que habían estado por allá, les preguntaba: ¿qué hay de mi tierra? ¿Cómo está Judá? ¿Qué hay? Y escucha ella unas noticias maravillosas, que Dios ha decidido sanarlos y devolverles el pan. Oh, gloria a Dios por eso, porque ahora ella decide regresar a su propio país, donde pertenece. Pero no va sola, sus 2 nueras iban con ella y emprenden el viaje juntos. Pero en el viaje, la palabra de Dios, como la hemos leído, nos narra que se detienen.
Pararon por allá en alguna panadería de pronto a hacer un break, ya iban algunas horas de viaje, y ella sienta a sus dos nueras allí en aquel lugar y les dice: mire, les tengo que decir algo muy serio, tengo que decirles algo muy importante. Y les dice a sus nueras: mire, ustedes tienen que devolverse, váyanse para sus casas, váyanse para donde sus mamás, allá donde ustedes las puedan recibir. Algo que hay que resaltar aquí es que Noemí habla favorablemente de ellas, no raja de ellas. Es curioso porque algunas historias que conocemos, la suegra no quiere mucho a las nueras, pero aquí es todo lo contrario. Noemí las quiere, las veía como buenas mujeres. Pero les dice: no vengan conmigo, váyanse para sus casas, regresen. Vayan y busquen un hombre con el cual ustedes se puedan casar allá. Vaya, busquen un esposo que las cuide, que las guarde, que las proteja. Regresar a la tierra de Moab era darle la espalda a lo que habían aprendido, eran darle la espalda del Dios que habían oído, porque las dos lo habían escuchado de parte de Noemí acerca de Dios. Pero hay algo curioso que pasa aquí al respecto, y es que cuando Noemí las increpa a decirles: devuélvanse, ambas han escuchado de Dios, ambas seguro conocen de Dios, ambas han oído sus milagros, sus prodigios, han oído las historias maravillosas acerca de lo que Dios hace, pero solo una de ellas toma la decisión de seguir realmente a Noemí. ¿Por qué? Porque solo una de ellas creía en Dios. Parece ser que la otra solamente era por oídas, por costumbre, por familiaridad, pero solo una de ellas era realmente conocedora de esto. Ahora, cuando Noemí les dice estas cosas, estas mujeres se entristecen. Ya se quieren ir con Noemí. Noemí les dice: no vengan conmigo, váyanse y cásense allá, porque es que si ustedes vienen acá, ustedes no saben lo que significa eso. Significa que ustedes no se van a poder casar allá porque la ley lo prohíbe. Significa entonces que todas vamos a quedar en una situación difícil. Significa que ustedes, si se van conmigo, no solamente yo voy a tener que preocuparme por mi comida y mi techo, sino que también por el de ustedes. Y ya créanme, suficiente tengo con mi situación ahora por ustedes. El regresar con ellas significaría pobreza, significaría un tipo de rebajarse en su nivel social. Había una ley, luego vamos a hablar al respecto porque ya el tiempo ha avanzado y hay mucho que hablar al respecto, pero esta ley consistía en que cuando usted se iba de su tierra, sus tierras no se las vendían, era como una especie se las decomisaban y se las daban a otras personas que las administrara, y usted podía redimirlas, pero para eso se necesitaba un pariente redentor. Pero Noemí, en camino hacia aquel lugar nuevamente, de seguro va pensando: no voy a tener nada porque es que no tengo quien me redima. Recuerden que la figura de Booz no aparecía en su mente. No tenían ni idea de que había uno que podía hacerlo. Así es que en el camino de regreso hacia su ciudad, todas las cosas iban en contra del propósito que ellas querían. Pero Ruth toma la decisión de seguirlo. Orfa se devuelve y Ruth la sigue. Y cuando llegan cuando llegan de Moab a Judá, en ese transcurso dice que lloraron, se afligieron, y bueno, ellas en definitiva dijeron que iban a acompañarlo. Y vamos a terminar la última parte hoy en versículo 11 al 13. Discúlpenme un momento. Si ustedes me regalan un par de minutos más, vamos a terminar en el versículo 11 al 13, que dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí.
Iglesia, según la legislación de Moisés, si un hombre moría en Israel, su hermano, su tío, su sobrino podían casarse con la viuda. Y esa viuda podía casarse con ese pariente para que el difunto, es decir, el muerto, tuviese descendencia. Pero no solamente era una cuestión de descendencia, sino una cuestión también de posición, una cuestión también económica, porque eso le garantizaba unas propiedades y le garantizaba unos derechos. Pero Noemí les dice: miren, yo no tengo más hijos que darles. Y sobre esto les dice: mejor es que se regresen. Y entra una palabra que luego vamos a desarrollar porque ya el tiempo se nos fue, que es la palabra Goel. ¿Se acuerdan que se las mencioné? El próximo estudio bíblico lo vamos a desarrollar, pero quiero ir al siguiente comentario, y es que es interesante observar cómo cómo Noemí sabe que Dios ha juzgado a su familia. Recuerde, son pródigos, están en un lugar donde no deberían estar, y Dios juzga a la familia, pero ahora, encaminados por la voluntad y el perfecto plan de Dios, comienzan un trayecto que les llevará a la redención. Antes habían estado equivocadas porque habían hecho las cosas en contra de la voluntad de Dios, pero todas las experiencias vividas en esta etapa de amargura los van a llevar a entender que Dios es un Dios que actúa, es un Dios autónomo, es un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que su autoridad no puede ser pisoteada por nadie. Noemí de alguna manera reconoce que sus males fueron haber salido de allá, pero en vez de adoptar una actitud de rebeldía, ella más bien procura regresarse a ver si Dios ha de tener misericordia. Y quizá al comienzo, cuando regrese, lo vamos a desarrollar en el próximo estudio bíblico, ella estuvo un tanto digamos que su teología acerca de la voluntad y el amor de Dios había cambiado, y ella se queja, pero luego vamos a encontrar a una mujer que en definitiva entiende. Para concluir en esta noche, mis hermanos, miren, vamos a ver el poder y la soberanía de Dios en un momento importante de la historia. Aún a través del hambre, aún a través de la muerte de sus seres queridos, vamos a verlo. Y vamos a entender cómo en el regreso a Belén está la mano de un Dios soberano, la mano de un Dios que nunca deja a los suyos desamparados. Hubo hambre, sí, pero Dios no dejó a los suyos desamparados. La misma Biblia lo dice: los leoncillos rugen y tienen hambre, pero los que confían en el Señor nunca les faltará nada. Así es que confiemos en el Señor, vivamos en su amor, disfrutemos de sus bendiciones y démosle gracias al Señor por este nuevo aparte de la palabra de Dios que podemos comenzar a leer. Vamos a orar en esta noche.